Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información, con Manuel Yáñez. Empezamos. Hola, ¿cómo le va? Soy Manuel Yáñez, esto es La Dosis Diaria y es momento de empezar con su dosis precisa de información en estas cápsulas informativas de acción prolongada. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Vamos a hablar este tema. Yo me quedé con el tema de Fernando Villavicencio, el político en Ecuador que fue asesinado, que ya había señalado a las mafias de Sinaloa, al cártel de Sinaloa, y sin embargo nadie hizo nada y acabó por morir, asesinado violentamente y terriblemente. Y me encontré por ahí un audio donde habla de este tema y habla del presidente López Obrador y le dice que haga lo propio, y habla con el presidente de Colombia también, de Gustavo Petro, para que haga lo propio, porque dice que los problemas en Ecuador no eran suyos, no eran propios. Pero óigalo usted, para que eso lo platico, óigalo y platicamos, hacemos un pequeño análisis después. De las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone o en Esmeraldas. No, señores. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país, en Colombia. Es decir, ni la coca es nuestra, ni las mafias son nuestras, pero utilizan a nuestra patria como territorio de tránsito, almacenamiento, exportación a través de nuestros puertos y lavado del dinero sucio. Y algo más criminal, utilizan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con escuelas de sicarios para defender estos negocios criminales. Nosotros no vamos a permitir que el crimen organizado, manejado por estas escuelas de sicarios, de criminales de la droga de Colombia y México, sigan cobrando víctimas inocentes en esta patria. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política. Durísimas palabras, diría yo, del ex candidato en Ecuador a la presidencia de aquel país, que fue asesinado, Fernando Villavicencio. Imagínense lo que decía en sus discursos públicos, llamaba al freno de la violencia, señalaba al cártel de Sinaloa directamente, y ya escuchamos lo que decía y lo que le pedía, le exigía a los presidentes, tanto al colombiano Gustavo Petro como al mexicano López Obrador, que por favor detuvieran la violencia, porque en su país, en Ecuador, no era donde se originaba el problema, sino que los usaban como vía de tránsito. Y estos dichos, esta agresividad, le costó la vida al señor Fernando Villavicencio. Nuestra Alicia Bárcena, la canciller mexicana, dijo que no había pruebas respecto a sus acusaciones, pero que México estaba dispuesto a apoyar en todo lo que fuera necesario para resolver el tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Ya hay detenidos, vamos a seguir este tema de cerca.
Por lo pronto, este audio me parecía importante compartirlos porque es muy duro, muy fuerte, y para entender por qué fue asesinado violentamente Fernando Villavicencio. En otro tema, en temas internacionales, ¿qué le parece este tema de Donald Trump? Debe ya entregarse antes del 25 de agosto por cargos de subversión electoral. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un plazo para entregarse a las autoridades de Georgia que vence el 25 de agosto, y si no lo hace, se emitirá una orden de arresto en su contra. El gran jurado de Georgia emitió órdenes de arresto contra los acusados y les otorgó la oportunidad de entregarse de manera voluntaria a más tardar el 25 de agosto al mediodía, dijo la fiscal de distrito Fani Willis en conferencia de prensa unos minutos antes de la medianoche del lunes. Trump y 18 de sus aliados, o sea 19 personas, fueron acusadas formalmente en Georgia al intentar anular de manera ilegal su derrota a las elecciones en el estado en el 2020. Of indictment, charging 19 individuals with violations of Georgia law arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state. The indictment includes 41 felony counts and is 97 pages long. 97 páginas es la acusación, la documentación que se acumuló y los cargos que se presentan contra estos 18 personas más el expresidente Donald Trump, que tienen hasta el 25 de este mes para entregarse voluntariamente, o si no, se expedirá una orden de arresto. Siguen los problemas para Donald Trump y no sabe para cuándo terminen. Ya tiene 4 acusaciones criminales en su contra que lo podrían hacer pasar desde 10 hasta 30 años en prisión de ser encontrado culpable. Ya estamos de regreso, vamos a hablar de estos temas importantísimos, sobre todo para los jóvenes. Yo tengo hijos jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, de más de 25 años los dos, y también doy clases en la universidad y veo que tienen poca preocupación, por un lado, por ahorrar. Ya saben que cuando estamos chavos, lo último que pensamos es en ahorrar, lo que queremos es tener lana para divertirnos. Y también, por otro lado, cuando nos contratan, a veces nos dan el sueldo del Seguro Social no completo y nos pagan de formas extrañas y raras, y entonces nuestro Afore se queda muy chiquito y a veces también el Afore se va perdiendo. Por eso tenemos un invitado de lujo, a Norman Prekop. Él es experto en temas de seguros, de seguridad, y hay unos seguros para el ahorro interesantísimos y es importante que los jóvenes los conozcan. ¿Verdad, Norman? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Manuel, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí y poderlos orientar un poquito en estos temas que, como bien dices, pues realmente poca gente y más los jóvenes se interesan en estos temas, ¿no? Sí, nos interesan y luego te digo que entramos a trabajar y nos pagan no todo el sueldo va al IMSS, sino que una parte es por asimilados, y hay unos trucos por ahí que tienen las empresas que hacen que cuando estamos muy chavos empecemos ya muy tarde a hacer ahorros para el retiro. Nuestra Afore realmente empieza a crecer ya cuando tenemos 40 años y a lo mejor ya es demasiado tarde. ¿Qué podemos hacer, Norman? ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, yo la primera recomendación que les puedo dar es pues en cierta medida que se acerquen a un experto como yo. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos o la gente joven no conoce la importancia de este ahorro, ¿no? Y como bien dices, en un momento dado ya es demasiado tarde. Entonces, yo lo que les sugiero de punto número 1 es iniciar el ahorro cuanto antes. Definitivamente, si no tienen mucha capacidad, pues iniciar con algo, pero esto es importantísimo porque los jóvenes en especial tienen todavía mucho tiempo para lograr sus objetivos financieros en su retiro. Y es importantísimo que lo inicien ya, porque en su retiro, si ellos no hacen nada, no van a tener recursos de dónde vivir y vivir al mismo nivel que están viviendo el día de hoy, ¿no? Sí, entonces, o al nivel que estén viviendo en el momento que se retiren, ¿no? O sea, si tú estás ganando, por decirte algo, 40,000 pesos mensuales y te retiras y tu Afore tiene para que vivas a ese nivel un año, pues no te puedes retirar.
Y entonces hay que hacer ese cálculo, y los chavos pues tienen chance de que pues pueden ir ahorrando desde 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, o sea, que no se preocupen por la cantidad, sino por el hábito. Exactamente. Ahora, otro punto muy importante que yo considero es que en la medida de lo posible ahorren en un esquema destinado para el retiro y que no sea en pesos mexicanos. No quiero sonar malinchista, pero de alguna manera yo lo que los oriento es para que ahorren ya sea en dólares o en UDIs. ¿Para qué? Pues para que su dinero no se vea afectado tanto por la inflación. Simplemente es una manera de proteger nuestro dinero contra la inflación, porque si hoy ahorran 3,000 pesos y esto equivaldría, no es el dato correcto, pero equivaldría a 500 UDIs, el hecho de ponerlas en UDIs, cuando yo les devuelva su ahorro en su retiro, pues yo les voy a devolver pesos, pero al valor de la UDI del futuro. Entonces, de alguna manera ya protegieron ese dinero contra la inflación. Entonces, eso también es sumamente importante, ¿no? Porque si hay gente que no los juzgo, pero hay gente que empieza a ahorrar en su Afore y está muy bien. O sea, ¿por qué? Porque ya están creando el hábito del ahorro, pero lo están ahorrando en pesos. Entonces, si hoy meten 1,000 pesos, pues el año que entra van a tener 1,000 pesos más un ligero rendimiento, pero normalmente ese rendimiento es mucho menor a la inflación. Entonces, ese dinero sí siguen siendo 1,000 pesos más rendimientos, pero ahora nos alcanza para menos. Entonces, también es punto número 2, que no ahorren en pesos, ¿no? Oye, Norman, hablamos de empezar desde lo más pronto que se pueda. ¿Desde qué edad estás tú teniendo jóvenes que puedan comunicarse contigo? Porque yo pienso en jóvenes de 25, pero a lo mejor desde los 18 años pueden empezar a hacer su ahorro y entonces tienen, no sé, 40 años para estar ahorrando, lo cual les permite un retiro mucho más tranquilo. Pues mira, en realidad la recomendación es a partir de los 18 años, si tienen la capacidad de ahorrar, adelante. Yo, mi cliente más pequeño es una chica que acaba de cumplir, la semana pasada acaba de cumplir 22. Es la persona más pequeña que tengo ahorrando, y ahorrando fuerte, porque afortunadamente tiene un buen trabajo, y entonces pues un poquito empujada y ayudada y orientada por su papá, inició con este plan de ahorro para su retiro. Es bien importante. Entonces, pues sí, adelante. Bien importante. Ajá, sí, es bien importante, Norman. Perdóname, te interrumpí, pero es que me quedé pensando. Yo sí a mis hijos les he pedido también desde chavos que ahorren. Es difícil porque ya ves que luego te dicen muy severamente los economistas, el 20% del ingreso debe ser ahorrado, y pues está muy difícil que sea el 20%. Pero podemos empezar, pues, ¿qué recomiendas? ¿Con cuánto está empezando la gente a ahorrar? Pues mira, yo lo mínimo que recomiendo es el 10% de su sueldo. O sea, yo recomiendo que hagan una distribución de sus gastos de la siguiente manera. Un 60% destinarlo a los gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Gastos a los que no podemos darle la vuelta. Tenemos que pagarlos sí o sí. ¿Cómo podemos hablar de una renta de un plan de celular, una renta de casa, energía eléctrica, teléfono fijo, agua, irnos a cortar el cabello, ese tipo de gastos no nos los podemos quitar? Entonces, destinar de alguna manera el 60% a eso. Que eso nos va llevando los compromisos diarios, ¿no? De repente ya tenemos el 60% consumido. Donde podemos jugar un poquito son lo que nosotros le llamamos gastos variables. ¿Qué son estos? Son gastos para cosas que son un poquito más gustos o placeres, como ir de vacaciones, como tomarnos un café, como ir a comer unos tacos. Irte al cine. Ese tipo de gastos. ¿Perdón? Irte al cine. Exacto, ese tipo de cuestiones son las que consideramos nosotros como gastos variables. Y yo considero, o nosotros consideramos importante destinarle
más o menos un 20 o un 30% cuando mucho, quedándonos un 10% de nuestro ingreso para el ahorro, ya sea para nuestro retiro o para un esquema de emergencia, ¿no? Y es donde podemos jugar un poquito. Los gastos variables es donde podemos jugar, porque pues, en lugar de ir cada semana a los tacos o diario a tomar un café a estas tiendas que no son baratas, pues en realidad ahí es donde podemos jugar un poquito y sorpresa, de repente ya vamos a tener algo de recursos para destinarle a nuestro ahorro o destinarle más monto a nuestro ahorro. Está buenísimo, Norman. Estamos platicando con Norman Prekop. Él es experto que nos puede orientar en estos temas de seguros. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Norman? Pues les puedo dejar mi número, ¿Sí? Mi número celular, me pueden contactar por WhatsApp. Es 55 25 28 45 58. ¿Lo puedes repetir, Norman? Sí, claro, con mucho gusto, Manuel. 55 25 28 45 58. Ahí pueden localizar a Norman Prekop para ver este tema del ahorro, para cuando nos retiremos, para hacer un fondo real que nos podamos ir tranquilos a nuestra vejez, y además otros temas de seguridad, seguros de vida, seguros de auto, un montón de temas en lo que Norman Prekop es experto y con lo que seguramente cada semana podemos platicar. Si te parece bien, Norman, si me lo permites, que te busque una vez, cuando menos un día a la semana, y tengamos estas pequeñas pláticas para que podamos asesorar a la gente que nos escucha. ¿Te parece bien, Norman? Claro que sí, con muchísimo gusto, Manuel. Estoy para apoyarlos y la verdad lo que busco es crear conciencia en los jóvenes principalmente, que son los que en la edad de retiro van a estar más desamparados en el tema de apoyo para su propio retiro por parte del gobierno o del Seguro Social o del ISSSTE, ¿no? Sí, de los esquemas de seguridad social. Muchas gracias, Norman. Ha sido un gusto platicar contigo. Ya lo saben, Norman Prekop va a estar con nosotros muy seguido porque estos temas de verdad son importantes. En temas nacionales me llamó muchísimo la atención. Sabe que no queremos dejar pasar el tema de los libros de texto, pero me llamó muchísimo la atención. Una diputada de Morena pidió frenar la distribución de libros de texto hasta que se resuelva el proceso legal. Adela Ramos, le digo que es diputada de Morena, pidió que se detenga la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública hasta que haya condiciones favorables y se resuelva de manera legal el proceso. En una conferencia de prensa, la legisladora, quien también es integrante de la Comisión de Educación, señaló que los errores tienen intenciones dogmáticas y filosóficas. La propia diputada de Morena está de acuerdo en que tiene filosofía dogmática el contenido de estos libros, y bueno, pues importante ver que también hace ruido dentro de la misma gente de Morena. Y en el mismo tema de los libros de texto, se dio otra reunión de estas vespertinas para analizar el contenido de los propios libros de la SEP, y un investigador emérito del Instituto de Investigaciones de la Universidad y Educación de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, dijo que las matemáticas están incluidas en los libros. Dice que lo que pasa es que están ahí entremezcladas en otras actividades. No es que las disciplinas no estén, dice Ángel Díaz Barriga, sino lo que pasa es que le dimos la vuelta al plan de estudio y en vez de que la disciplina sea lo que aparece es el problema de la vida, y desde el problema de la vida cotidiana se trata de ver cómo la disciplina se vincula, dice. Mientras tanto, Leticia Ramírez Amaya, quien preside estas reuniones vespertinas, que es la titular de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que no habrá ningún problema para que los estudiantes puedan utilizar los nuevos libros de texto gratuitos en el siguiente ciclo escolar. Sobre los estados que han condicionado la distribución de libros de texto, la titular de la SEP pidió esperar porque se siguen todos los procesos y a la brevedad estarán ya los acuerdos secretariales que resolverán algunas de las dudas y los programas sintéticos. Lo que no dijo nada Leticia Ramírez Amaya es el número de estados que ya legalmente detuvieron la distribución de los libros, y lo que me parece de llamar la atención Ángel Díaz Barriga fue esta frase, es que dijo: lo que pasa es que le dimos la vuelta al plan.
Para empezar, no se ha publicado el plan de estudios, que ese es uno de los problemas legales por los que se ha detenido la distribución, y por otro, los planes de estudios son para que se sigan, no para que se les dé la vuelta, y las matemáticas pues no deben estar escondidas, me imagino. Me parece muy bien que veamos casos prácticos de cómo nos sirven las matemáticas, cómo usar las matemáticas para resolver problemas cotidianos. Eso me parece sensacional, pero no que le den la vuelta al plan. Seguiremos, como siempre, hablando de este tema de los libros de texto, y le repito, como le he dicho aquí todos los días, se van a repartir. Ayer estuve siguiendo una entrevista que le hizo el periodista Carlos Loret de Mola a Ciro Gómez Leiva respecto a los avances o no avances que tiene la investigación. La forma en la que López Obrador se dirige a la prensa es crítica y es maligna. Es una manera perversa de hablar de una profesión como la del periodismo, dijo Ciro Gómez Leiva en esta entrevista. Esta entrevista con Carlos Loret de Mola comparó al presidente con un agresor de secundaria, o sea, como un bullying, junto con su grupo de amigos, que instituciones, recursos y canales de información ataca a otros, y en este caso a los periodistas y a sus adversarios políticos y a quien no esté de acuerdo con él, ya lo sabemos. Cuando estás en el piso y te están pateando y te están escupiendo, dice, pero es parejo. Es la comunicación circular, estoy ejerciendo mi derecho de réplica. Hay mucha malignidad en esto que ha hecho el presidente, declaró Ciro Gómez Leiva. Expresó su deseo de continuar informando durante los próximos 14 meses, es decir, hasta que termine el gobierno del presidente López Obrador. Quiero seguir viviendo y quiero como un objetivo vital y profesional seguir, ojalá y lo pueda seguir haciendo, seguir trabajando con todo, cuando menos hasta el 30 de septiembre del 2024, declaró Ciro Gómez Leiva. Palabras muy, muy duras, porque decir quiero seguir viviendo, pero voy a seguir informando, suena durísimo. Esto es una partecita de la entrevista de lo que dijo, que va a continuar pidiendo ayuda a las autoridades para que resuelvan el caso de su atentado, el atentado contra su vida. Hay una persona prófuga, pero el dato central, el dato que me llena de incertidumbre, que es el de saber quién ordenó la acción, quién ordenó matarme, mi desinformación es absoluta. Ante eso, yo podía sentarme a esperar otros 8 meses, 16, 24, no sé cuántos meses, o buscar a la otra instancia del Estado mexicano que puede participar en la investigación del caso. Y esa otra instancia es la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República. Yo solicitaré, y esto creo que lo haré el miércoles, el jueves, solicitaré su apoyo. Va a solicitar el apoyo de la Fiscalía de Expresión. Estoy, la verdad, muy molesto. Lo que dice es durísimo. Están haciendo bullying desde el púlpito mañanero contra los periodistas, contra los adversarios políticos, y además el presidente dice que el agredido es él, que se siente atacado todos los días, que desde el presidente Madero no había habido un presidente que sufriera lo que él sufre. Necesita el presidente de verdad escucharse a sí mismo, escuchar lo que dice, porque parece ser que no ha entendido lo que dice y los efectos que tiene que un presidente de la República desde un estrado tenga la voz de decir y hablar y denostar a periodistas, a comunicadores, y el efecto que eso tiene con posibles agresores y con la gente en general, que desprestigia a toda una comunidad de gente profesional, que la única intención, lo único que queremos es darle a usted toda la información para que usted decida qué hacer, a dónde ir, cómo pensar. No queremos decirle nosotros cómo pensar, sino que darle las herramientas para que usted decida, y sin embargo el presidente no acepta que nadie hable en contra de sus planes y de sus estrategias económicas, educativas y de seguridad social. El país no tiene atención médica, el país tiene problemas de medicamentos, el país tiene serios problemas con este tema de la educación, y sin embargo nadie puede decirle nada al presidente. Y en lo mismo, aprovechando, quiero que escuche este audio porque es muy
La verdad es que uno no sabe si reír o llorar lo que dice. Le digo que el presidente debería escucharse a sí mismo para poder hacer estos juicios de valor, pero por lo pronto le voy a compartir este audio. Dígame qué es lo que usted opina. O sea, a mí una pregunta. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género, o el género es nada más femenino. Serios, severos problemas tiene el presidente para entender siquiera de lo que se le acusa y de lo que hace. Entonces, si no entiende lo que hace, por supuesto, jamás va a entender por qué se le acusa y por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo que basta de atacar a sus contrincantes. Bueno, ¿y cómo van? Marcelo Ebrard, ¿cómo va Claudia Sheinbaum? ¿Se acuerda que Marcelo Ebrard dijo ayer, creo que dijo, el fin de semana dijo que iba a presentar su programa económico, iba a decir cuáles eran las cosas que iba a hacer él para que los mexicanos ganáramos más? Y pues lo que llama la atención no es tanto el plan, bueno, las ideas que presentó, porque no es un plan, eso es un conjunto de ideas, pero hablan de abrirse a la inversión. Eso pues choca un poco con lo que quiere siempre López Obrador. Mira, esto dijo Marcelo Ebrard. Que México sea el destino de las mejores empresas del mundo. México tiene que aspirar con lo mejor del mundo. ¿Cuál es el plan económico y cómo lo resolvemos? Déjenme darles una sola idea. Queremos crecimiento económico, sí. Queremos más inversiones, queremos más empresas, pero esencialmente lo que queremos es que la calidad de vida, el nivel de ingreso, los salarios crezcan. Afortunadamente vamos a una competencia en donde existe la posibilidad de un nearshoring a gran escala. O sea, vamos a tener las mejores empresas del mundo en México. Por ejemplo, ya tenemos Tesla, nos trajimos BMW, fábrica de baterías, pero México tiene hoy la inmensa posibilidad de traer las mejores empresas tecnológicas del mundo en una nueva economía. Yo le voy a dar un dato. El dato de la inversión extranjera en México creció, y eso es un dato muy positivo. La otra cara de la moneda, la parte negativa, es que sí creció, pero era reinversión de empresas que ya están aquí. En un gran porcentaje de esta reinversión es gente que ya estaba aquí, que decidió seguir invirtiendo, seguir creciendo, seguir ampliándose, pero no hay información positiva de empresas nuevas. Esto que dice Marcelo Ebrard del nearshoring no está llegando, no hay reglas claras, la economía está bien aparentemente, pero el marco legal no favorece a la inversión extranjera directa. Ojalá que Marcelo no sea solo buenos deseos y un conjunto de ideas, sino que realmente presente un plan real. Y por otro lado, la candidata también de Morena para la presidencia del 2024 presentó una gran noticia en su paso por la jefatura de la Ciudad de México, donde dijo que gracias a ella se abrieron más de 31,000 puntos de Wi-Fi, de acceso a Internet. Y bueno, esto ella no habló, pero presentó un audio donde se habla del crecimiento del acceso a Internet en la Ciudad de México a su paso por la jefatura de la ciudad. Son puntos que no están concentrados solo en espacios centrales de la ciudad, sino que se distribuyen realmente en todo el territorio de la ciudad, incluyendo las colonias más alejadas, en donde de hecho tiene un impacto algunas veces más importante. Bueno, pues está haciendo bien las cosas Claudia en el rubro de que estas giras son informativas. Entonces ella no está haciendo propuestas, ella está visitando estados, visitando lugares, haciendo reuniones con gente de Morena para informarles de los avances de la 4T. Lo está haciendo bien. Marcelo Ebrard está rompiendo las reglas, está haciendo propuestas y vamos a ver qué dice el INE al respecto. Estamos ya de regreso. Me da muchísimo gusto recibir el apoyo de lo que quien ya considero mi gran amigo José Carlos Femat, la voz de la energía, para hablar importantes temas de energía que no podemos soltar y que hay que seguir hablando cada semana, si se puede hasta 2 veces a la semana. Querido José Carlos Femat, ¿cómo estás? Buenos días. Manuel,
Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades por este nuevo espacio. De verdad es que te deseo lo mejor de lo mejor aquí en Dosis Diaria. Pues muy bien, como te decía, muy contento de estar aquí participando contigo. Pues sí, es importante hablar de estos temas de energía, Manolo, porque pues la energía la consumimos prácticamente todo el tiempo. Estamos, desde que nos levantamos, pues revisamos a ver si se cargó bien el teléfono, si nos bañamos en la mañana o en la noche, bueno, pues esa agua se calienta con gas natural, gas LP. Quien tiene algún calentador solar, bueno, con el calentador solar. Y es importante, Manolo, porque pues hay que saber de dónde viene esa energía, cómo y dónde se genera, cómo se transporta. Es muy importante saber cómo se generan los precios. Cada día estamos pues inmersos en un mar de información relacionada con los precios, que si el incentivo fiscal, que si los precios en gasolinas, que si el precio máximo en gas LP, cómo se está comportando el gas natural en nuestro país, fuera de él, las transferencias que hace el gobierno. Todo esto pues tiene pues condiciones que se van ampliando, y hay que estar muy al pendiente, Manuel, de lo que está pasando allá afuera. Ya lo platicamos en su momento, lo seguiremos platicando. ¿Qué pasa con la refinería que se compró, que el gobierno mexicano compró allá en Estados Unidos, esta refinería de Deer Park? ¿Qué pasa con nuestras refinerías aquí en el país? Pemex, ¿no? Toda esta deuda que tiene tan grande, la petrolera pues más endeudada del país, del mundo, es la petrolera más endeudada del mundo, pero es también la empresa más importante para nosotros, los mexicanos. Entonces hay que estarle dando seguimiento. En fin, Manolo, hay una cantidad de temas pues muy importantes que pues, a lo mejor no debemos, como ciudadanos de a pie, pues dejar de voltear a ver, como tú dices, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, temas de los que ya estaremos platicando ahorita, Manolo. Sí, no, importantísimo este tema que dices, porque la energía, cómo se genera, de dónde viene, cuánto cuesta y los efectos que tiene, no solo en la economía, sino también en la naturaleza. Estamos viendo los incendios en Hawái, estamos viendo un cambio climático real. Tenemos un compromiso como país de revertirlo. Íbamos a disminuir en un 30% nuestras emisiones nocivas. No lo vamos a lograr, no lo estamos haciendo, no vamos en ese camino, y por lo tanto tenemos que seguir platicando contigo, José Carlos, porque son temas vitales para México y para el planeta. Por supuesto, Manolo. Fíjate que eso que mencionas es muy, muy importante. Estamos comprometidos, de acuerdo con los acuerdos de París y con la Ley de Transición Energética, a tener una mezcla para la generación eléctrica que no genere contaminación al medio ambiente. Nuestras energías deben ser limpias, es decir, generadas con mar, con el viento, con el sol, elementos naturales que pues tienen costos marginales muy pequeños, prácticamente nulos. Los costos de capital son los más grandes, pero este tipo de energía tiene que contribuir con el 35% de la mezcla o del mix energético para generar energía, y como tú dices, pues no lo estamos logrando. Estaremos en un 28, 29%, no más. El compromiso era el 34% para el 2024, y esto pues nos está afectando como país, pero también porque pues estamos incumpliendo acuerdos importantes internacionales como el Acuerdo de París, nacionales como la Ley de Transición Energética, y todo esto pues tiene que ver con un sinnúmero de elementos, Manolo. Estamos, por ejemplo, con niveles, que es una nota que quisiera revisar el día de hoy contigo, con niveles de nuestro parque, nuestro sistema de refinación, pues muy bajos. Estamos más o menos al 50.4% en el primer semestre de este año, muy lejos de la meta que nos trazamos del 70% para estas alturas del sexenio. A pesar de todos los recursos que se han inyectado, hemos más o menos destinado como país a nuestro Sistema Nacional de Refinación, fíjate, Manolo, unos 62,000 millones de pesos. Es una cantidad que no pasa desapercibida, pero que no está generando los efectos deseados. Entonces, ¿qué ocurre con esto, Manolo? Pues que todo el petróleo que se genera en territorio nacional pues no puede ser procesado en nuestro Sistema Nacional de Refinación, y el efecto no deseado que se está provocando es que pues lo tengamos que exportar. ¿Por qué? Pues porque procesarlo aquí significa con una tasa tan baja de refinación, una tasa de utilización tan baja en nuestras refinerías,
que lo que pues está produciendo ahí es cada vez menor, y además pues con el conque que lo que se está produciendo pues es combustóleo. Entonces un combustible muy pobre, con un valor agregado muy bajo, y que además pues tampoco nadie está comprando en el exterior porque tiene un porcentaje de azufre pues muy elevado, que cuesta mucho trabajo quemar, que además pues genera unas emisiones contaminantes también muy peligrosas, y eso pues nos está llevando a tener ahí un rezago pues muy importante, pues unos costos también muy importantes. Este combustible pues se utiliza lamentablemente para generar energía eléctrica, porque pues la CFE, o como país, Pemex se lo pasa a un bolsillo a la CFE pues no tiene de otra más que consumirlo, y en fin, Manolo, es una situación, una bola de nieve que se va ahí haciendo cada vez más y más grande. Aquí estamos entrampados, la CFE compra el combustóleo, lo único que hacen aquí en México, lo único que destilamos es combustóleo y contaminamos por los dos lados, y la gran promesa de Dos Bocas, José Carlos, ¿se va a cumplir? Pues mira, Manolo, es la gran pregunta que todos nos hacemos quienes estamos en el sector. ¿Se irá a cumplir? ¿Se irá a cumplir cuándo? ¿Y se irá a cumplir a qué costo? Originalmente este proyecto pues estaba costeado en unos $8,000 millones. Actualmente, y con las mejores estimaciones, pues estamos hablando que rondará entre los 14 y los 15,000 millones de dólares. Casi se va al doble de lo originalmente planteado. No hay transparencia para pues saber en qué se está gastando, cómo se está gastando este dinero. Todas las opiniones pues están de los expertos. Claro, no le preguntes a funcionarios cuatroteístas, pero los funcionarios, o expertos, más bien expertos, te dicen que esto pues no debe estar listo, no están conectadas las torres, no, las pruebas que se han hecho pues están son muy pobres, no hay capacidad ahorita de hacer una prueba general. Si bien hace algunos meses con bombo y platillo se anunció que ya se iban a inyectar, o que ya se estaba inyectando combustible a la planta, pues realmente es muy dudoso que esto, o sea, sí, a lo mejor digo, no combustible, petróleo, esto realmente como para qué, si todavía la refinería no está conectada. Son muchos procesos. Hay una torre de alto vacío, hay torres de coquización. Para ello pues tienes que quemar el petróleo que se recibe. No hay los ductos con los que se pretende llevar también el gas natural hacia la refinería, pues no están completamente terminados, estarán un 70-80%. Entonces, mira, hay muchas dudas con respecto a sí, y con respecto a cuándo y a cuánto va a costar, Manolo, y pues sí, ojalá que sea durante esta administración. Yo personalmente lo dudo. Se piensan pues, refinar ahí unos 340,000 barriles de crudo, y ojalá que pues también termine en una refinación de gasolina, de diésel, y hay muchas dudas, Manolo. Yo la verdad es que no creo que lo vayamos a ver, o que el presidente vaya a ver algún barril refinado durante esta administración. Posiblemente la que venga, si es que la que viene pues decide continuar con el proyecto. Y bueno, ahí acabas de mencionar otro de los temas, la extracción de petróleo. No estamos cumpliendo con la meta de los 2 millones de barriles de petróleo. Arriba de los 2 millones, estamos en 1,700,000, 1,800,000 de barriles en vez de los 2 millones. Y pues no sabemos qué va a pasar. Tenemos que seguir importando gasolina. Ahorita el dólar está a buen precio para el tema de importarla, y para el tema de exportar petróleo gravísimo, porque estamos dejando de recibir muchísimo dinero. Es correcto, Manolo, es una situación pues complicada para el país. Y si seguimos, pues vemos, por ejemplo, que las tomas clandestinas no han parado. Gas LP, por ejemplo, durante el primer semestre del año se registraron 1,924 tomas clandestinas, nada más para el robo de gas LP. Ahorita no traigo los datos más recientes para combustibles, pero nada más para el gas LP. En este primer semestre del año, pues las tomas aumentaron un 65% en comparación con las del mismo periodo del año anterior. Entonces, mira, Manolo, si le vas sumando, pues lamentablemente el tema no para.
los vencimientos de deuda de Pemex, el endeudamiento, lo que le debe a los proveedores. Es una situación dramática, quizá también muy fundamentada en lo que ocurre con esta retórica, con este discurso pues tan cerrado de esta administración, de pues no dejar pasar, no dejar hacer, tratar de seguir fortaleciendo, entre comillas, a Pemex, a CFE, porque pues sí hay que fortalecerlos, pero no a cualquier costo, Manolo. El costo es solamente el 7.4 del Producto Interno Bruto y no hay transparencia, todo está oculto. Y esta es solo una probadita de lo que José Carlos Femat puede platicar con nosotros, nos puede informar a fondo. Seguiremos seguramente con la promesa de que 2 veces a la semana platiquemos contigo, José Carlos, porque estos temas, híjole, son de gran trascendencia para la economía del país. Mi querido Manolo, querido amigo, con muchísimo gusto cuenta conmigo. Aquí estaremos, si la agenda lo permite, 2 veces a la semana, pues dando este tipo de notas. No quiero desanimarlos, por supuesto, te traeremos algunas notas positivas que siempre hay, pero esto es una probadita de lo que está pasando en nuestro país, de lo que debemos estar al pendiente día a día. Muchas gracias, José Carlos. Si todo va bien, tendremos La Voz de la Energía el siguiente jueves. Por lo pronto, un abrazo, José Carlos. ¿Dónde te pueden localizar? Claro que sí. Pues mira, me pueden localizar en mi cuenta de Twitter, ahí estoy como @José_Femat, estoy como José Femat también en LinkedIn, ahí nos podemos encontrar, dar seguimiento también, y tengo un podcast que se llama justamente La Voz de la Energía, ayer Spotify. Entonces, con mucho gusto, querido amigo, seguimos en contacto. Un abrazo, José Carlos, muchas gracias. Que estés muy bien, un abrazo y muchas felicidades, Manolo, por este nuevo espacio. Gracias, regresamos. Hasta aquí llegamos en la dosis diaria de hoy. Muchas gracias a Norman Prekop, muchas gracias a José Carlos Femat. Nosotros tendremos más información, su dosis diaria de información mañana su siguiente dosis. Por lo pronto, ya está usted informado, pásela bien.